Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este conversatorio con la doctora y especialista Ana Arias. Gracias, Ana, por estar. Ana Arias es decana electa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es trabajadora social, doctora y especialista en políticas públicas e instituciones. Nos ha cedido generosamente este espacio para poder compartir con nosotros este conversatorio que seguramente nos va a contribuir a pensar y a reflexionar sobre nuestro posicionamiento desde el trabajo social en las instituciones y con las políticas públicas. Esta actividad se hace en el marco de las actividades que viene desarrollando la lista 10, CLT y Blanco Construye, para las elecciones de trabajo social, del Colegio de Trabajadores Sociales, que se lleva a cabo el día sábado venidero. Mi nombre es Gustavo Saavedra, soy el candidato a presidente del distrito y estoy acompañado por el equipo que nos presentamos en las próximas elecciones. Yo voy a ser muy breve porque acá venimos a escuchar a Ana y no a mí. Simplemente agradecer a ustedes por estar acá, agradecer a la Comisión de Reapertura de la carrera de Trabajo Social en la U, porque nosotros desde nuestro espacio entendemos que es necesario que la reapertura sea en esta casa de altos estudios, primero por la persona histórica, y segundo porque es importante como necesidad epistemológica en la región, porque las universidades que dictan trabajo social más cercanas son Tardil y Comahue, o sea que es algo que es altamente anhelado y trabajado por este espacio desde hace casi 10 años. Que venimos así, traccionando con otros colegas, ¿no? Agradecer profundamente al Departamento de Humanidades que nos alberga, que siempre tiene una mano amiga, a Niño Zainas, el decano, a Diego Pugliese, que siempre tienen una actitud propositiva y amable para con nosotros en este tránsito que estamos realizando. Nosotros ahora vamos a tomar un muy breve 3 minutitos para escuchar a la salutación de nuestra candidata a presidenta del Colegio Provincial y seguidamente daremos inicio al conversatorio para no dilatar más lo que seguramente va a ser una jornada muy agradable y llena de reflexiones. Muchas gracias. Buenos días a todos les bahienses. Me presento, soy Laura Berardo, licenciada en Trabajo Social, subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en esta coyuntura candidata a presidenta por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires desde el espacio profesional de trabajo social Celeste y Blanca Construye. Bueno, Gustavo Saavedra, quien es candidato a presidente por la región, por la región de Bahía Blanca, me pidió que pueda compartir un saludo y la verdad que es una alegría que lo podamos hacer porque junto con Marcela Vidal, con Raquel Flores, hace muchos años que venimos tratando de construir el espacio, que lo hemos construido, instalado, y bueno, que simplemente busca ser un espacio colectivo para que los trabajadores y las trabajadoras sociales tengamos un lugar de reflexión, de referencia, y bueno, si podemos en el marco institucional del colegio fortalecer la profesión allí en la región frente a los desafíos que lo social nos depara. Me parece que el conversatorio que ustedes van a estar hoy disfrutando aporta muchísimo a esto. Instituciones y políticas públicas, brindado por la doctora Ana Arias. La verdad que entiendo que va a ser un momento de muchísima reflexión y de fortalecimiento. Con Ana siempre compartimos algún espacio de diálogo, de reflexión en el marco del trabajo social desde hace muchísimos años, así que plena confianza en que se van a producir muchas cosas a partir de su conocimiento, de sus sistematizaciones y de toda la elaboración de un rol nuevo que está llevando adelante como ser decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la UBA. Así que es un orgullo que pueda estar compartiendo con nosotros en esta actividad.
un momento de reflexión, de análisis de nuestra coyuntura actual, donde realmente debemos fortalecer las instituciones y las políticas públicas y esencialmente repensar las políticas sociales para garantizar inclusión social y para garantizar mayor redistribución de la riqueza para que realmente cada vez podamos garantizar, generar mayor justicia social. Bueno, yo sé que aquí hay muchos desafíos, que entre las cuestiones específicas de la región, el Espacio Celeste y Blanca está construyendo en conjunto con la Universidad del Sur y su Departamento de Humanidades, a quienes les agradecemos que nos hayan permitido también desarrollar esta actividad, que están llevando adelante la lucha por recuperar la carrera de trabajo social en la universidad desde una perspectiva de reparación histórica por un lado y por el otro de dar respuestas a las necesidades concretas de la región, que podamos formarnos en la universidad como trabajadores sociales en la región. Así que me parece que esto es felicitarles por los avances que han logrado, y bueno, y a seguir trabajándolo para poder lograrlo. Y también invitarles a que este 25 de junio todos podamos ejercer el derecho y la obligación al voto en el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de la región y de la provincia de Buenos Aires, porque solo con estos dos ejemplos entiendo que es poder en concreto aportar a pensar cómo mejoramos nuestras instituciones para poder lograr intervenciones sociales mucho más fuertes y que realmente garanticen y promuevan derechos para el conjunto de las comunidades con las cuales trabajamos. Así que por ahora nada más que disfrutar junto a ustedes la posibilidad de escucharla a Ana Arias y que podamos darnos este momento para poder profundizar cómo queremos ejercer el rol del trabajo social comprometido siempre con nuestro pueblo. Muchísimas gracias. ¿Digo yo? Así es. Bueno, bien. Bueno, enormemente agradecida a Gustavo que me invitó, y la verdad que me siento también convocada a participar junto con ustedes en esta reivindicación, que es una reivindicación muy importante para el trabajo social argentino, que es el de recuperar el dictado de la carrera de trabajo social en la Universidad de Bahía Blanca. Me parece que es un elemento muy importante por la distancia que tienen con otras universidades y porque si nosotros queremos jerarquizar, y con esto ya me meto en el tema de la conferencia, jerarquizar las políticas sociales y el trabajo social, necesitamos jerarquizar nuestra formación. Y dije que me meto directamente porque estoy segura de que la suerte de nuestro estatuto profesional de trabajo social está muy fuertemente atado a las políticas, al destino y a la suerte de las políticas sociales. A diferencia de otras profesiones que tienen otras formas de ejercicio liberal de la profesión, las y los trabajadores sociales en Argentina, por ahora, somos prácticamente en su casi totalidad, hay muy pocos que salen de esta, muy pocos que salen de esta, de esto que voy a decir, somos trabajadores públicos. A diferencia del trabajo social peruano, por ejemplo, que tienen trabajo social en empresas y demás, en Argentina somos en su mayoría trabajadores de las instituciones público-estatales. Ustedes dirán, bueno, también están las compañeras y los compañeros que trabajan en geriátricos o en ONGs, pero son muy pocos y además, generalmente, su práctica se encuentra vinculada a operatorias públicas o a recibir subsidios estatales para la gestión de las distintas políticas. Entonces,
en realidad pensar cómo consolidar, cómo mejorar nuestro estatuto profesional, no se encuentra alejado de poder pensar el estatuto público de la política social. Y esto me parece muy importante, y además, en lo personal, digo, por suerte, ¿no? No me gustaría que tuviéramos un estatuto desligado de la suerte de las políticas, ¿no? Me parece que además de ser necesariamente así, creo que muchos de nosotros creemos que además debe ser así, que queremos atar nuestro destino al destino de nuestro pueblo, que tiene que ver también con el tema de las políticas sociales. Y eso, justo, yo en realidad tenía armado lo que iba a conversar con ustedes desde antes, pero justo con el lunes hubo un cimbronazo, no vieron, si ustedes recorren hoy los principales diarios, o sea, yo acabo de salir en una radio, porque se volvió a poner en discusión el tema de la política social, y se puso en discusión un tema que está muy vinculado con lo que yo había preparado para conversar con ustedes, que tiene que ver con el lugar de lo estatal en la política social, con el lugar de la participación de los movimientos sociales, y con la relación entre trabajo y pobreza, ¿no? Y ahí me parece que nosotras y nosotros tenemos mucho para aportar y mucho para discutir. ¿Les parece que vayamos en esta línea? ¿Les gusta? Yo les digo una cosa, aprovechemos que tenemos esta posibilidad interactiva, y cuando ustedes quieran aportar algo, no esperen a que termine, levantan la mano así, o directamente hablan, pero me parece que puede llegar a ser mucho más interesante, incluso para los que lo vean después, que podamos dialogar. Así que yo avanzo y ustedes interactúan aportando lo que les parece, preguntando si algo no se entiende. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, algunas cuestiones que todos sabemos, pero recuperémoslas para ponerlas en el debate. El problema de la pobreza en Argentina, como en muchos lugares, es un problema fuertemente atado a la suerte del mercado de trabajo. Ya lo sabemos esto, las trabajadoras y los trabajadores sociales lo sabemos con mucha crueldad. Pero además, lo que en el sentido común muchas veces sucede, que se asocia la pobreza a la falta de trabajo, a la desocupación. Pero en realidad lo que están mostrando los números, hace rato, cualquier estudio serio sobre estructura social argentina puede demostrar que la pobreza en Argentina no está asociada a la población que cobra los famosos planes sociales, mal llamados planes sociales, que son muy pocos, no llegan ni al 5%, sino que está asociada a las malas condiciones y a los salarios insuficientes y a las formas de protección ineficientes de un conjunto importante de trabajadoras y trabajadores. En el sentido común, cuando uno discute con cualquier persona que no está metida en estos temas, te dice, no, pero yo conozco uno que no trabaja, que tenía 600 planes, que nunca trabaja. Puede haber alguno, en todos los sectores sociales siempre ha habido gente, qué sé yo, poco dispuesta a trabajar. Pero lo cierto es que lo mayoritario, en términos, lo muy mayoritario en términos numéricos, es que las personas pobres en Argentina son trabajadoras y trabajadores que trabajan en malas condiciones. Con lo cual, pensar la reversión de las condiciones de pobreza es pensar cómo se discute el problema del trabajo en Argentina. Dicho esto, lo planteo en primer lugar como para ordenar alguna cuestión más general del debate que les quiero proponer. Y después se encuentra atada la discusión se encuentra atada a la política asistencial. La política asistencial es una política que suele tener mala prensa, ¿no? Tiene bajo reconocimiento.
Y sin embargo, es un resorte muy importante de las formas de protección del Estado. De hecho, el Estado financia muchas prácticas sociales, financia muchos derechos, incluso en muchos casos estas formas de financiamiento estatal son muy superiores numéricamente, presupuestariamente, a las formas asistenciales clásicas. Yo quiero hacer una reivindicación de la asistencia social, una sociedad que no prevea las formas de protección asistencial de sus miembros sería una sociedad abandónica que dejaría a las personas libradas a su suerte frente a los eventuales problemas que tenga vinculados al mundo del trabajo o o a las situaciones de emergencia o a las crisis o contingencias personales. Me parece que es importante defender el derecho a la asistencia social como un derecho de las personas y como una obligación del Estado. Pero es verdad también de que no se le puede pedir a la política asistencial que resuelva el problema de la pobreza. ¿Vieron? No sé si ustedes han escuchado muchas veces que dicen, uy, pero tantos años de esta política asistencial y no cambió la condición de pobreza. Y porque nunca la iba a poder cambiar, porque no se encuentra en el registro de lo asistencial la posibilidad de revertir una condición estructural del mercado de trabajo, donde se encuentra la verdadera explicación de la pobreza como política social. ¿Esto quiere decir entonces que no hay que hacer política social asistencial? No, por favor. A ver, ¿saben? Permítanme esta comparación, que no sé si es la mejor, pero es la que se me ocurre en este momento. Nosotros sabemos que las causas de determinados problemas médicos no se encuentran en los medicamentos, sin duda. Las formas de, determinadas enfermedades no se resuelven con medicamentos. Entonces, ¿qué harían? Pero ciertamente cuando uno está enfermo, toma un antibiótico, toma un antigripal, ¿no? Determinadas cuestiones. La explicación de por qué uno se enferma no está en el medicamento. Ahora, es necesario ser asistido médicamente cuando uno se enferma. Ahora, ¿esa asistencia médica resuelve el problema ambiental que generó el problema por el cual uno se enfermó? Ciertamente no. Ahora, nadie dudaría de que las personas que se encuentran padeciendo una enfermedad no debieran recibir asistencia médica. Bueno, en términos sociales es relativamente parecido. Y discutir, me parece, cómo pensamos estas asistencias es un tema importante. Es un tema que además se ha puesto muy en discusión en estos últimos días. Y me parece que ahí hay que meterse en esa discusión y hay que meterse seriamente, no como un problema de las internas de los sectores o de los grupos o de las personas. Hay que meterse como lo que es, como un gran problema social. Yo lo primero que quiero decir es que me parece que nosotros tenemos que superar un esquema que fue claramente neoliberal, que planteó que las formas de participación popular se pueden plantear como reemplazo de las formas estatales. Esto que se planteó, nosotros lo vivimos con crueldad en la década del 90, como formas de privatización de lo público, en la cual se terciarizaba en las formas de participación social, en organizaciones, ONGs o como se le llame, las políticas, las prácticas que el Estado debía garantizar, es un mecanismo que nosotros deberíamos combatir. Pero también deberíamos combatir este esquema que plantea esta forma de reemplazo, o sea, a más intervención estatal, menos participación de organizaciones sociales, o viceversa, a más participación de organizaciones sociales, menos participación estatal. Porque en los momentos en donde a nosotros nos ha ido bien, las fórmulas siempre fueron de más participación público-estatal, más participación de las organizaciones sociales. No hay ninguna explicación que no sea la neoliberal, la del reemplazo, que no permita entender que las formas virtuosas de protección, de acompañamiento, de cuidado requieren más. Esto, las y los trabajadores sociales lo sabemos, que nosotros cuando intervenimos ante situaciones complejas, ante problemas, necesitamos mucha participación pública estatal y mucha participación de organizaciones sociales. Me parece que esto
es relevante, y si uno lo piensa no con la fórmula de reemplazo, de una por otra, claramente se entiende así. Y fíjense, en los momentos en donde ha habido mayor participación de organizaciones sociales y mayor participación pública, nos ha ido mejor. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Algo que quieran comentar o agregar? Y ante esto me parece que varias cosas que quiero nombrar para seguir esta discusión sobre intervención profesional, instituciones y política social, y voy a agregar hoy con fuerte la idea de pobreza, porque es lo que estamos discutiendo en los debates públicos. Me parece que acá las y los trabajadores sociales tenemos que ocupar ese debate público, tenemos que poder tener palabras sobre esto, porque vieron que siempre es así, cuando uno no habla es hablado por otros, y nosotros tenemos un lugar en esa discusión, como trabajadores de la asistencia. Y ante esto me parece que nosotros tenemos que ser muy lúcidos para leer algunas demandas de la etapa. Y me parece que yo coincido que la única forma de protección real, sostenida en el tiempo, es la que se puede pensar cuando el Estado ocupa un lugar central. Un Estado vinculado, un Estado coordinado, un Estado abierto a las demandas, un Estado que no se piense solo, pero que ocupe su lugar de monopolio, digamos, de alguna de estas cuestiones, porque el otro día le escuchaba una conferencia que dio, creo que en Córdoba, Álvaro García Linera, y decía, el Estado es inevitable cuando uno quiere avanzar en la construcción de lo común, ¿no? El Estado es inevitable si uno necesita avanzar en la construcción de lo común, porque es la forma de lograr que las demandas locales o sectoriales se universalicen. El Estado es la posibilidad de construir universales. Y a veces las propias formas de ocupar el Estado son formas de ocupación del Estado que no son las mejores en esta etapa, y nosotros nos debemos una discusión acerca de las formas de ocupación del Estado. Yo, para pelear un poco, decía que hay veces que veo formas de ocupación del Estado que parece que hacen extractivismo estatal, ¿no? Este tema ¿vieron la idea del extractivismo que se utiliza para pensar lo ambiental? Que es esta forma de ocupación del suelo que extrae el suelo, que extrae las potencialidades del suelo. A veces hay formas de ocupar el Estado que hacen extractivismo estatal, ¿no? Que quitan la potencia del Estado. Y esto es cuando se piensa el Estado como una financiera de proyectos. El Estado no es una financiera de proyectos. El Estado es la posibilidad de garantía de lo común. Y eso no se garantiza llevando adelante proyectos, financiando proyectos, sino fortaleciendo instituciones que puedan territorialmente sostener en el tiempo intervenciones. Y además, la posibilidad de hacer trabajo social en esta etapa, me tomo un matecito porque me voy a quedar sin voz, si no. La posibilidad de hacer trabajo social en esta etapa, para mí, se encuentra muy fuertemente atada a la posibilidad de consolidar instituciones, por varios motivos. Uno de ellos es que sostener en el tiempo intervenciones no se puede hacer en el marco de proyectos aislados de las instituciones. ¿Modificamos nuestra vida en 6 meses? Sin duda no, ¿no? O sea, ¿qué cosas ustedes pueden planificar? Modificar de su vida profunda, no de ir a un recital, qué sé yo, pero de modificar su vida. De proyectos de a 6 meses no se arma ni un entrenamiento físico. Pensar que se puede modificar la vida de personas que han visto dañada su subjetividad, que han pasado situaciones de vulneración de sus derechos con proyectos breves, es no entender el daño, no entender la vulneración, pero además no entender la condición hasta vital de que nosotros necesitamos estabilizar nuestras condiciones de existencia, y sobre todo las personas más vulneradas tienen el gran desafío de estabilizar su experiencia, de estabilizar
la forma en que pensar la propia vida, la forma de proyectarse hacia el futuro, y nosotros sabemos que en condiciones de pobreza todo se hace más inestable, el trabajo se hace inestable, la vivienda se hace inestable, muchas veces esto repercute sobre los vínculos, sobre vínculos inestables, y ante esto muchas veces nosotros les ofrecemos contactos inestables, lugares en donde los trabajadores rotamos un montón por las malas condiciones de trabajo y por los bajos salarios, y todo eso termina siendo como procíclico. Yo siempre lo digo, pero yo trabajé en los lugares donde tuve mayor exigencia, mayor exposición a situaciones más graves, cuando estaba recién recibida, tenía menor formación y peor paga. Sigue pasando eso, no sé, ojalá que no pase en donde viven ustedes, en Bahía Blanca, pero generalmente, claro, generalmente, por ejemplo, los dispositivos de atención ante situaciones de niñas y niños vulnerados, generalmente son, insisto, no conozco la realidad de su territorio, pero generalmente tienen alto nivel de rotación de sus trabajadoras y trabajadores porque tienen condiciones más precarias de contratación y peores salarios. Y eso es algo central. Si nosotros no pensamos que necesitamos que nuestro objetivo se centra en fortalecer a las instituciones para que puedan significar formas estables de vínculo, no vamos a poder mejorar gran parte de la apuesta de la política social. Y ante esto, las y los trabajadores sociales tenemos algo en nuestra historia que no nos juega a favor. Y ese algo en nuestra historia es que tendemos a pensar que el trabajo social crítico es el trabajo social que se centra en la denuncia de las instituciones y que plantea la virtud en salir de las instituciones. ¿Escucharon hablar muchas veces este tema que dicen la tensión entre el territorio y el escritorio? ¿Vieron que se dice, no, yo quiero salir del escritorio, quiero ir al territorio? Y parece como la idea de lo superador, ¿no? En términos del trabajo social. Y yo les digo, hay que militar las dos cosas. Hay que militar el territorio, pero hay que militar el escritorio. El escritorio simbólicamente, por favor, que no se entienda como apoltronarse, porque también a veces el escritorio, hay mucha gente que en el escritorio es la manera de no hacer nada. No, no. Yo lo que digo es, hay que problematizar lo institucional, porque lo que necesitan los territorios más vulnerados son fuertes instituciones capaces de soportar, en el sentido de ser soporte de otro tipo de experiencia, de otro tipo de validación. Vieron que siempre se dice cuando el tema de la formación de los maestros, que dicen, los niños no necesitan un niño más, ya tienen 30 compañeros, necesitan un adulto que se pare en ese grupo. Bueno, los territorios no necesitan un vecino más, no necesitan uno más, necesitan una institución, una institución que pueda significar, insisto, un soporte de otro tipo de experiencia. Hay estudios muy interesantes de la chilena, de Teresa Matuf, sobre vulneración de territorios, donde ella yo le di una exposición en donde superponía en un mapa, ante mayor situación de vulnerabilidad, de vulneración, ella no habla de vulnerabilidad, sino de vulneración, menor oferta de instituciones. O sea, los territorios más vulnerabilizados tenían menor presencia de instituciones de todo orden. Es interesante ese planteo, porque no coloca la vulneración en las personas que sufren esa vulneración, sino en la falta de presencia pública estatal. Y yo creo que, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. La enorme presencia de instituciones que tiene la ciudad, después las discutimos el enfoque, pero, por ejemplo, mis hijos van a una escuela pública que me queda a 2 cuadras, y además es linda, o sea, está bien el edificio. Enfrente tengo un polideportivo, y tengo hospitales, tengo uno a 15 cuadras para allá, y otro a 10 para el otro lado. Después discutimos la política, pero lo cierto es que hay una presencia, producto de una historia, un acumulado, ahora está muy en jaque lo público en la ciudad, pero lo que quiero decir es que, y estoy segura que si comparamos los lugares, esta idea de Teresa Matuf se puede corroborar en muchos
en muchos de los territorios. A mayor vulneración, menor presencia institucional. Y eso no se resuelve tirando proyectos en los territorios. Por más que el proyecto sea divino, tenga nombre progresista, eso no se resuelve ahí. Se resuelve fortaleciendo la cuestión institucional. Y además, nuestro estatuto como trabajadores solo se va a mejorar en el marco de instituciones fortalecidas, no de proyectitos copados. Perdón, lo digo de manera sarcástica. Y me parece que para poder pensar esto tenemos que pensar frente a estos problemas también nuevas categorías. Estoy yendo muy rápido con muchas ideas sueltas, pero me interesa que las discutamos un poco. Pero me parece que tenemos que discutir nuevas formas de pensar también lo institucional. Porque yo estoy segura que ahora que abramos el debate ustedes me pueden llegar a cuestionar, decir, bueno, Ana, me podrían decir, pero las instituciones también han vulnerado derechos. Nosotros hemos tenido instituciones muy cerradas a las demandas de su población. Y tienen razón, yo no discuto esa idea. Lo que me parece que nosotros tenemos que discutir es la transformación de las instituciones, no trabajar afuera de ellas. O sea, y trabajar desde adentro de las instituciones abriéndonos a las demandas territoriales, pero no saliendo. La buena trabajadora social no es la que hace proyectitos sola por fuera en un territorio a espaldas de la institución. Por más que esa institución sea una institución muy compleja, lo que hay que transformar es la realidad de esa institución si de verdad queremos fortalecer la capacidad de derechos de las poblaciones. Porque el proyecto se va con uno también, ¿eh? En cambio las instituciones quedan, ¿no? Nos preceden y nos... ¿cómo sería? Y se encuentran cuando nosotros ya no estamos ahí. Perdón, te hago una intervención y te dejo tomar un mate. Sí. Cuando vos hablabas, me hizo acordar el pasaje de Cristina Melano hace 2 o 3 años, que vino de la mano de Luciana Rauch a Bahía Blanca. Cristina Melano decía, ¿no?, algo que va en sintonía con lo que decís vos, de el Estado es responsable del estado de la cuestión. En ese juego de palabras, ¿no? Y lo sumo a que el 90 y pico de personas, trabajadores y trabajadoras sociales que trabajamos de nuestra profesión, lo hacemos en relación al Estado, en relación de dependencia con el Estado. Entonces es imposible no pensar en la variable institucional al momento de pensar nuestras prácticas. Hay algún condicionante interesante para poder trabajar. Nosotros, por ahí desde este espacio profesional, una de las cuestiones es que planteamos la revisión, la crítica, digo, esto del hacer el trabajo social, no de las puertas para afuera de la institución para la que paga el sueldo, sino también de las puertas para adentro de la institución. Porque digo, si hablamos de la transformación, siempre se nos ocurre pensar en la otredad. Digo, ¿qué nos pasa a nosotros como asalariados? ¿Qué nos pasa a nosotros como empleados que trabajamos en un determinado lugar? Entonces, digamos, el debate que hoy por hoy estamos intentando plantear a nivel regional y también a nivel... es digo, ¿no? Bueno, ¿cómo interpelamos estas instituciones? ¿Cómo de alguna manera comenzamos a construir un paradigma distinto? Vos decías recién, nadie resuelve las cuestiones en 6 meses. Esto no lo vamos a resolver en 6 meses. Pero tampoco, si no empezamos en algún momento a plantear una piedra fundamental, no lo vamos a resolver nunca tampoco. Entonces digo, esto es pensar un trabajo social distinto. Perdón, ya está. No puedo estar más de acuerdo con lo que decís, Gustavo. Mirá, hay un filósofo argentino que vive en México, Enrique Dussel, que define a las instituciones y dice son condiciones condicionadas condicionantes. Parafraseando con la idea de Bourdieu, ¿no? Condiciones, porque son las condiciones para llevar cualquier experiencia, condicionadas por la historia, por el entorno, por el presupuesto, y son condicionantes de las prácticas que hacemos. Y me parece que esto es central. Y también es central, y en esto que retomo esto que vos decías, citando a Cristina, de que nosotros a veces miramos al Estado desde un lugar de ajenidad, como si no tuviera nada que ver con nosotros, ¿no? ¿Viste? El Estado es el otro. Miramos a las instituciones como si no tuvieran... Bueno, yo lo que pasa es que las instituciones, como si no fuéramos parte de... Y tiene que ver con un discurso muy de época,
muy de pararse en una cuestión demandante hacia el Estado. Digo, a mí me ha pasado, viste, que está junto la policía, la maestra, el médico, y dicen falta Estado. Es decir, bueno, el Estado, ¿dónde está el Estado? ¿El Estado dónde está? Digamos, ¿no? Y muchas veces se hace mención a eso con la idea de la voluntad política de quienes ocupan la dirección del Estado, pero también me parece que hay como una cuestión propia del trabajo social de pararse como por fuera de la institución. Y en realidad nosotros somos parte de ese Estado, no somos otra cosa que ese Estado. O sea, no somos otra cosa. De la misma manera que no lo son los médicos en los hospitales, de la misma manera que no lo son los trabajadores de administración o de limpieza. Entonces me parece que poder pensar cómo nosotros, esta idea de decir, bueno, nosotros, si tenemos la cabeza donde tenemos los pies, nosotros tenemos que pensarnos desde la idea de lo estatal y disputar esa idea, disputándola, ¿no? Disputándola lúcidamente, pero no podemos pararnos como por fuera. Y esto me parece que nosotros también tenemos que poder pensar que un desafío de esta etapa es el de la propuesta, no solo el de la denuncia, sino también el del compromiso con la propuesta. Y nosotros tenemos que poder proponer. Y ante esto yo traigo una propuesta. Tengo algunas propuestas conceptuales. Después, Gustavo, si me permitís, te mando algunos textos que escribí sobre alguna cosa ahí, por si hay alguna compañera o algún compañero que le pueda llegar a interesar. Viste que uno siempre tiene esa expectativa de que alguien lo lea, ¿viste? Que le digan que lo leyó. No, No importa, con que me lo digan me alcanza, mira, para mi autoestima. Pero se los voy a mandar. ¿Qué? Mentime que me gusta. Mentime que me gusta. Bueno, pero les quiero mandar por ahí algunos artículos con algunas propuestas más conceptuales, de algunos conceptos para pensar a partir de estas ideas que vengo compartiendo con ustedes. Pero después me parece que frente a la discusión que se está dando en estos días, estaría muy bien que las trabajadoras y los trabajadores sociales discutamos la idea de la necesidad de una ley nacional de asistencia social en Argentina. La Argentina no tiene una ley nacional de asistencia social. ¿Vieron cuando nosotros decimos estamos a favor del derecho a la asistencia? Bien, pues no hay una ley nacional que regule la asistencia social en Argentina. O sea, que por ejemplo establezca cuáles son los problemas o las necesidades que se consideran deben ser asistidas estatalmente estatalmente. ¿Cuáles son? ¿Todos? ¿Algunos? ¿En qué medida? ¿No? No se establece tampoco el problema de lo federal. ¿Cuál es la instancia de gobierno estatal que tiene responsabilidad sobre el asistencial? ¿Es el Ministerio Nacional? ¿Son las provincias? ¿Son los municipios? ¿Son las organizaciones sociales? ¿Las iglesias? No está establecido. Por eso puede haber, por ejemplo, políticas alimentarias en el nivel nacional, provincial, municipal y de las organizaciones. Y además de las distintas áreas puede haber. Con lo cual hoy, por ejemplo, pensar un número, una estadística de política alimentaria es imposible. Si alguno de ustedes la tiene, yo le digo que miente. Porque son tantas las instituciones que llevan adelante estas acciones que es imposible componer ese número. Organizar eso permitiría pensar la organización de los servicios sociales asistenciales, además. ¿Cuáles son? ¿Son los municipales? ¿Son los municipales en articulación con los provinciales? ¿Cómo debieran ser esos equipos? ¿Qué profesionales deberíamos formar parte de los mismos? Y eso, incluso para pensarnos como trabajadoras y trabajadores, también posibilitaría pensar la carrera dentro de esos sistemas. Vieron que en el sistema de salud hay carrera, en el sistema educativo hay carrera. En el sistema asistencial, como cambia, cada vez que cambia la política gubernamental, todo vuelve a cero, ¿no? E incluso los estatutos de los trabajadores. O sea, y me parece que ahí nosotros podríamos abordar estas discusiones desde una perspectiva superadora, desde una perspectiva de la propuesta. ¿Se entiende? ¿Cómo se articularían los servicios sociales estatales con las organizaciones sociales, con las formas de abordaje territorial?
Ustedes me pueden discutir y decir, Ana, una ley no resuelve nada, pero yo les quiero decir que es un buen marco de discusión y de propuesta poder pensar una ley. Y creo que nosotros tenemos que tener posición, y con esto voy a cerrar. Hay 3 grandes propuestas dando vueltas hoy sobre la cuestión de la política social y la pobreza. Una tiene que ver con las históricas discusiones vinculadas al ingreso universal, a la renta básica, cuestiones que hemos discutido, que se vuelven a discutir en los momentos de crisis. Vieron que ahora con la pandemia volvieron a... que son experiencias difíciles, pero hay evidencia internacional que dice, bueno, las personas en el marco de las sociedades capitalistas debieran tener ingreso, un piso mínimo de ingresos para poder llevar adelante su vida, ¿no? Dicen que mejora las condiciones de poder de las trabajadoras y los trabajadores, esta idea de un ingreso mínimo universal que posibilite el desplegar la vida, eso haría desaparecer las condiciones de pobreza, eso posibilitaría otras condiciones para desplegar la vida. Hay mucha discusión sobre esto. Del trabajo social, una de las argentinas que más trabaja esto es Laura Garcés, la sanjuanina, que es muy buena, y googleenla si les interesa el tema. Pero esa es una línea de discusión interesante, superadora de lo que hoy hay. Hay discusión como que esto podría desincentivar el trabajo, y hay evidencia internacional de que esto no es así, sino que incluso posibilita mejores condiciones para pensar otras formas de trabajo. Después está toda la discusión, esta es una discusión. Después hay toda otra línea de discusión, que es la discusión acerca de las formas de economía popular, de salario universal, que lleva adelante el Papa Francisco y que discuten muchas organizaciones sociales, que tiene que ver con reconocer el estatuto laboral de la economía popular o de la economía social, depende cómo la nombren. El Papa Francisco habla de la idea del salario universal, como poder reconocer un salario, o también algunas ideas en ese mismo marco del Estado como un empleador en última instancia. Ese es otro marco de propuestas sobre la relación pobreza-política social. Y una tercera, que se vincula con las dos, que no las reemplaza, es la de que yo les estoy planteando de la idea de una ley nacional argentina sobre asistencia social. Estas 3 discusiones están en debate. Vamos a seguir discutiendo esto en los próximos años, vamos a seguir discutiéndolo, y yo creo que lo que tenemos que tener es posición sobre estos temas, posición, propuesta, análisis. Me parece que como colectivo tenemos que meternos en esa discusión, porque si no la discusión se va a dar sin nosotros, porque esa discusión se va a dar, es la discusión que se está dando. Yo no sé cuánto desde el trabajo social estamos aportando a esa discusión, pero yo les digo con ustedes que son... que están disputando el colegio profesional, que están planteando la posibilidad de construir recuperar la unidad académica de trabajo social, que esto es muy necesario. Nosotros tenemos que intervenir en esos debates, porque son debates centrales para cómo se piensa la cuestión social en Argentina. Se nos juega la política social y pública en esto, y se nos juega nuestro estatuto de trabajadoras y trabajadores sociales como trabajadores públicos además. Así que, bueno, estas eran mis ideas disparadoras para iniciar este diálogo con ustedes. No sé qué les parece. Bueno, les escucho. No sé si hay alguien que quiere comentar algo, si algo de esto si se entendió el planteo, puede ser que no se haya entendido. Yo arranco. A mí ¿me escuchás bien, Ana? ¿Cómo estás? Te escucho perfecto, ¿cómo te va? Bien, mi nombre es Romina. Me pasa, primero súper clara, siempre me pasa eso, pues te voy escuchando y mucho de lo que planteás son preguntas que yo me hice esta semana. A mí el discurso del lunes me generó como mucha pregunta, sobre todo porque tengo mucha cercanía con los movimientos sociales, entonces te pasa que cuando conoces el trabajo también no podés ser tan objetiva, ¿no? Tenés que como empezar a categorizar muchas cuestiones. Entonces,
que hoy tomes este tema para empezar a hablar, me parte la cabeza y me anoté muchas cosas, pero para yo después con las compañeras y compañeros seguir pensando, ¿no? Creo que lo que intentás hacer también es seguir generando preguntas para que podamos seguir conversando entre nosotras y nosotros. Me pasa algo cuando dijiste lo de la ley nacional que me sorprendió, porque no lo tenía tan claro como una discusión, que a mí últimamente, estos últimos años, me pasa que me desconcierta quién lleva adelante cada programa, ¿no? Yo tengo como muy fuerte la cuestión del Estado, porque fui formada de esa manera. Entonces me pasa que escucho, no, lo de Hábitat, ¿y quién lo está haciendo? ¿Viste? Yo me voy como a encontrar qué parte del Estado lo lleva adelante, y veo mucho desorden en esto, como que no, hasta mí, que digamos, vengo como trabajando hace muchos años en el tema, como que no entiendo, ¿y por qué lo llevan adelante? Digo, me resulta como muy confuso, y no hablo de los últimos años, digo, lo veo como en un periodo de los últimos 10 años, y sobre todo estos últimos años, en mucho desorden, y me voy ahí a la mirada tuya del fortalecimiento de las instituciones, cómo esa confusión que me pasa a mí, lo llevo a la gente, ¿no? Al territorio. Bueno, ¿con quién tengo que hablar? ¿Este programa quién lo lleva adelante? ¿Y cómo? ¿Y dónde está la institución? Y no hay institución. Además en el medio cambia, ¿no? Claro, en el medio cambia, tal cual. Me pasó mañana pasó a tal otro, y todo, con eso se llevó puesto un montón de experiencia, de vínculos. Para mí, insisto, y no quiero parecer rígida, pero esto que vos me estás diciendo es que nosotros necesitamos fortalecer sistema, porque si no, no hay manera. Perdónate, me se ve. No es que tengo una pregunta, me sale como tomar esto, compartir mis sentimientos, ¿no? De estos últimos años de sentir mucha confusión. Trabajadora social, yo tengo un cargo político, soy concejala, entonces, digo, me pasa a mí con cierto ordenamiento. Lo que le debe pasar a la gente de los barrios, tal cual. Digo, claro, o sea, es eso, digamos, ¿no? Y después me encanta, el último tiempo, bueno, estoy haciendo como el curso de gestión, el de siempre, que la verdad lo felicito por cómo lo están llevando adelante, y me pasa a leer mucho sobre las instituciones y volver a pensar, recuperar cómo estamos trabajando con las instituciones, de qué manera fortalecer, y digo, en los espacios micro que nos toca a cada una, ¿no? Porque siempre creo que desde los sectores donde nos toca, cómo trabajar y pensar el trabajo con las instituciones. Me pareció súper interesante cómo hiciste el recorrido con la importancia, yo noté esto, ¿no? Como los territorios más vulnerables con instituciones más fuertes, ¿no? Y me quedo pensando en eso. ¿Cómo eso es lo que debiera pasar, pero lo que pasa es lo... No es eso, por eso, digo, hace ese camino, ¿no? Perdón, Romy, pero me parece que por ahí hay algo que puede aportar a lo que vos decís, porque en realidad es algo que nosotros ya hemos vivenciado con Romina, participamos de una gestión anterior. En realidad también entender cómo ocupamos los lugares, digamos, y la participación como una herramienta transformadora. Digo, Bahía Blanca, para dar un ejemplo, tiene una comisión de hábitat. La comisión de hábitat no tiene entre su temario, por ejemplo, donde se van a realizar viviendas para gente de bajos recursos económicos, por ejemplo. Se trabaja si tal torre va a tener 5 pisos, si tal torre va a tener, si se puede poner acá, si se puede poner allá. Digamos, el Colegio de Trabajadores Sociales está invitado a participar de la Comisión de Hábitat. Digamos, no sé si la comisión actual tendrá gente trabajando en la Comisión de Hábitat, pero cuando nosotros fuimos gestión, digamos, los colegas que fueron a trabajar, y digo los y las colegas, lo que se trabajó también es intentar, bueno, a ver, a esta agenda que ustedes proponen, también empezar a proponer y a empezar a pensar y a armar una agenda que tenga que ver con, bueno, ¿qué pensamos con los sin tierra? Digo, estos espacios
que quedan vacantes, si uno no los ocupa, después no puede participar de la construcción de la agenda. Entonces, cuando hablamos de la fortificación de las instituciones, digamos, también es parte de quienes desarrollamos roles dentro de las instituciones, ser proactivos en ese sentido, digamos, y creo y sostengo en el lineamiento del espacio que participo que la participación es fundante y transformadora. Hola Ana, muchas gracias por tus aportes que nos enriquecen tanto. Un gusto volver a escucharte y a verte. Qué gusto volver a verte, Luciana, después de tanto tiempo. Recorrimos muchos pasillos allá por la querida y extrañada Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, bueno, ahora desde otro lugar. Pero bueno, muy agradecida. Me quedé pensando mucho en esta fuerte reivindicación respecto a la asistencia social. Yo adhiero profundamente y me parece que como colectivo profesional tenemos que darnos esa discusión. Me parece que hay distintos puntos de vista y es interesante que podamos discutirlo muchas veces en la labor cotidiana. Uno percibe distintos puntos de vista o desde donde cada uno hacemos la profesión, y creo que esto de la reivindicación de la asistencia está ahí. Por eso me parece súper valioso ponerlo en palabras, nombrarlo y decirlo contundentemente. Y respecto de la Ley Nacional de Asistencia Social, quería preguntarte si estas ideas se han plasmado en algún tipo de documento, proyecto, si hay algún legislador que está, digamos, escuchando y llevando adelante estas discusiones en un ámbito nacional, provincial, de ciudad. Y en todo caso, si han ido pensando al respecto, bueno, de la mano de lo que señalaba Romy, de la necesaria coordinación entre los organismos, en algún órgano de aplicación, en fin, conocer un poco si han habido avances al respecto. Genial, Luciana, la pregunta. No, o sea, hay sí una red nacional de investigadores en asistencia, que pueden googlearla, la Rayas, que trabaja sobre estos temas. Hay un libro que salió por Espacio que se llama El Derecho a la Asistencia, miro para allá porque lo tengo ahí, que hay varios artículos sobre esto, que sobre todo me acuerdo de un artículo de Melissa Campana, la rosarina, que trabaja en estas ideas. Hay un artículo mío, y son todas ideas, pero no es que, pero son cuestiones a hacerlas crecer, digamos. Gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Belén Rossetti, yo soy antropóloga. Me quedé con esta cuestión que planteabas al final de la charla de estas tres dimensiones de discusión y de análisis. Y me preguntaba, en relación a la ley, a la ley que se pertenece, como en caso de discusión, ¿qué acompañamiento ves que puede existir respecto de las organizaciones sociales, ¿no? Porque en la segunda instancia de discusión que vos planteás, que tiene que ver con esta línea del Papa Francisco, que yo ahí imagino que está vinculado con todo el movimiento de los trabajadores excluidos, que son quienes han realizado una gran red de asistencia, o al menos acá yo lo veo en lo que tiene que ver con la zona sur del sudeste bonaerense, todo lo que es el MTE, aquí tiene todo un espacio de asistencia muy fuerte, y de hecho hemos visto en el proceso de la pandemia, y hoy por hoy todos los proyectos que están bajando, en el caso mío, me toca trabajar con trabajo infantil, todos los proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio y el organismo de niñez. ¿Qué adherencia pueden tener estas organizaciones con la propuesta de una ley en esta línea? ¿Lo tenés chequeado? ¿Lo han podido ver? A ver, lo primero que yo te tengo que decir es que lo que te voy a decir es todo conjetural, que habría que investigarlo, ¿no? Pero me parecen varias cosas. Una es que es verdad que sobre todo en pandemia, y esto hay que hacer un análisis crítico, vamos a discutir mucho esto,
mucha de la presencia en los territorios fue la presencia de las organizaciones sociales y no de las instituciones estatales. Esto hay que decirlo, insisto, no conozco la realidad de su territorio, por ahí es otra la realidad de Bahía Blanca, pero aquí hubo una suerte de abandono de poblaciones enormes por los cierres de las instituciones. Y las organizaciones sociales estuvieron ahí. Esto es sin duda así. Y han ocupado lugares muy importantes. Pero me parece que yo lo que no coincide, digo, de la misma manera que digo esto, me parece que no es un modelo virtuoso al futuro pensar la delegación de las responsabilidades estatales en las organizaciones sociales. Porque me parece que incluso muchas de las organizaciones sociales no reivindican la responsabilidad estatal, no la quieren reemplazar, la reivindican. Cuando ha habido cambios en la política social asistencial por los cuales las organizaciones sociales perdieron lugar, yo me acuerdo, por ejemplo, las personas mayores lo recordarán, las personas menores no, pero no lo digan porque nos va a dar bronca a las mayores, que cuando se reemplazaba la política de comedores, que tenía un fuerte protagonismo de organizaciones sociales, por otro tipo de políticas, como fue la asignación universal, las transferencias, hubo resistencias, pero no fueron mayores las resistencias de las organizaciones sociales a este cambio de la política. A mí me parece que un modelo de fuerte protagonismo estatal debiera incluir a las organizaciones como parte importante. Y aparte, trabajador social bueno, sabe que si él tiene más horas para trabajar y más recursos, puede convocar a más gente, a más organizaciones. No es al revés. No es que si el trabajador social tiene menos horas y más bajo salario y va menos, hay más protagonismo de las organizaciones. Cualquier buen trabajador social dice, yo si tengo más horas puedo colaborar más con las organizaciones y puedo lograr mejores prácticas. O sea, hay que pensar modelos de más. No es lo que está pasando en el modelo de política social asistencial. De hecho, el Ministerio de Desarrollo Social, previo al macrismo, tenía mucha más presencia territorial de sus trabajadoras y trabajadores. El macrismo disminuyó la presencia. El macrismo hizo algo que yo en un escrito lo escribí como de territorialización desestatizante. O sea, dio recursos a las organizaciones, las convocó, transfirió, pero levantó la participación de los trabajadores estatales ahí, levantó los CAL, los centros de atención local, ¿se entiende? Hizo una apuesta al territorio para sacar Estado. Yo no sé si lo hemos revertido eso, me parece que no. Me parece que todavía estamos en un modelo de territorialización desestatizante. Y yo quiero una territorialización estatizante, quiero mucha presencia institucional, mucha presencia de trabajadores estatales, mucha presencia de trabajadores sociales, y quiero mucha participación de las organizaciones sociales. Pero eso no es un modelo de reemplazo. Por ahí no soy clara en esto, pero es la manera que me sale de decirlo. Más Estado, más organizaciones sociales. Más plural. Más Estado, más organizaciones sociales, más. Más, perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención y la dedicación, y si me permiten, entonces les voy a mandar estos artículos a Gustavo, si no te molesta, Gustavo, ser de correo. Y voy a quedar a disposición y me encantaría que nos viéramos presencialmente cuando empiecen la carrera ya, que me inviten. Sí. Y quedo a disposición. Romina, muy interesante. Si estás escribiendo algo sobre eso que dijiste, pasalo. Todavía no estoy escribiendo, pero creo que me voy pensando que es necesario empezar a reunirnos quizás, a mí desde el colegio, ojalá el sábado también, ojalá podamos también, creo que el colegio es un buen espacio también para producir y para poder pensar una política social con instituciones fuertes, ¿no? Creo en el colegio, la verdad que
es un espacio para nosotros cuando estuvimos fue de mucho aprendizaje, así que ojalá el sábado vaya bien. Gracias. Les deseo muchísima suerte. Una comisión de movimientos sociales. Les deseo muchísima suerte para el sábado. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana.